Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio número 44 del podcast La Ventana Puerto Rico. Esta semana abrimos una ventana al mundo con el profesor José Rivera González. Este es el primer invitado que repite en el podcast, así que si quieres conocer más sobre la trayectoria académica del profesor José Rivera, busca el episodio número 31 en donde quiera que escuches podcast. Con el profesor y amigo José Rivera le damos un vistazo a los eventos más recientes relacionados a la guerra en Ucrania, la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN y cómo quedan las posiciones de Estados Unidos y Europa, especialmente el eje franco-alemán con respecto a este conflicto. Analizamos además la victoria del Sinn Féin en Irlanda del Norte y sus repercusiones, el regreso de la dinastía de los Marcos a las Filipinas y reflexionamos sobre un informe de Videm Institute de la Universidad de Gothenburg en Suecia sobre el estado de la democracia en el mundo y, entre otras cosas, dice que el 70% de la población mundial vive bajo algún tipo de régimen autoritario. En otras palabras, los avances de la democracia liberal de los pasados 30 años se han esfumado. Este informe lo vamos a compartir en nuestro nuevo canal de Telegram. El enlace está en las notas de este episodio. Y con este episodio continuamos la discusión de asuntos de interés internacional, como en el episodio 37, en donde discutimos el trasfondo histórico de la invasión de Rusia a Ucrania con el cónsul general de España en Múnich y autor del libro El Imperio que regresa, la guerra de Ucrania 2014-2017, Francisco Pascual de la Parte. El episodio 41, en donde discutimos los cambios políticos en Chile y la figura del nuevo presidente Gabriel Boric. Y el episodio de la semana pasada, el episodio 43, en donde profundizamos sobre la adopción del Bitcoin en El Salvador con el expresidente del Banco Central de la Reserva de El Salvador, el doctor Oscar Cabrera Melgar, y una introducción sobre el trasfondo político y social del país con la licenciada Ruth López, jefa de la División Jurídica y Anticorrupción de Cristosal. Todos estos episodios están disponibles en donde quiera que escuches podcast. La próxima semana tendremos el primer panel del podcast, en donde discutiremos el colapso de los partidos políticos tradicionales en Puerto Rico, el ataque a los derechos de la mujer desde diversos frentes, entre otras cosas, así que pendientes a ese próximo episodio. Y luego cerraremos el ciclo de este podcast con un análisis de la temporada del Fútbol Club Barcelona con un invitado de lujo que no se pueden perder. La Ventana Puerto Rico está disponible en donde quiera que escuches podcast, así que suscríbete para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios que se publican los viernes. Deja tu review y dale 5 estrellas en la aplicación de Apple Podcast para llegar a más personas. También todos los episodios de este cuarto ciclo del podcast La Ventana están disponibles a través de informalpr.com, informalpr.com. Si le das like a mi página de Facebook o te suscribes a mi canal de YouTube, podrás ver los videos de las entrevistas a partir del jueves en la noche. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Y por último, suscríbete a nuestro nuevo canal de Telegram. El enlace está en las notas de este episodio, al igual que los enlaces a mis redes sociales. Así que ahora los dejo con una ventana al mundo con el profesor José Rivera González. José Rivera González, bienvenido nuevamente a La Ventana. Muchas gracias de haberme invitado de nuevo y de estar de nuevo aquí en este programa. Me place mucho. Oye, tú eres el primer invitado que repite al podcast y obviamente ya es una colaboración permanente. Mientras el podcast esté con vida, tú vas a tener siempre un espacio por acá.
absolutamente. Es un gran honor y gracias, de verdad. Gracias. Que de hecho, los que quieran, este episodio va a ser un poco diferente, porque ya nosotros habíamos hablado de tu carrera académica, lo que estabas haciendo. Ese es el episodio número 31. Los que quieran conocer un poco de ti, vayan al episodio número 31 para que conozcan sobre quién es el profesor José Rivera González y obviamente por qué lo invitamos para hablar de estos temas. Pero sé que tú siempre estás metido en muchos proyectos, sigues escribiendo en El Vocero con tu columna de los sábados, siempre estás en los medios, estás en televisión también, en radio, y también tienes estás en el ambiente también de los podcasts. Háblanos de tus proyectos de comunicación, que eso es importante. Claro que sí, y como acabas de decir, Rafa, yo llevo ya casi una década de colaboración con Telemundo NBC de Puerto Rico, sobre todo en el noticiario de los viernes a las 11 a.m., Telenoticias 11 a.m., y claro está, alguna que otra intervención en Telemundo cuando la ocasión lo amerite, y claro, con las coyunturas en las que nos encontramos hoy día, pues obviamente participo más allá de los viernes. Llevo 6 años como columnista del Vocero de Puerto Rico, donde Juan Muñiz, el compañero Juan Muñiz y los otros compañeros de la mesa de redacción me han dado la oportunidad de figurar como columnista. Esto nace en un momento bien crítico en donde yo no estaba seguro si esto iba a durar muchísimo, pero ya vamos para 6 años de escritos constantes sobre los temas internacionales, y bueno, ha sido recibida con mucho beneplácito. Y claro está, en el caso del mundo de los podcasts, ya había incursionado con un un podcast que periódicamente sale, que se llama Diálogo Plural, y pues está por ahí, ¿verdad? Diálogo Plural, y también colaboro con un grupo de abogados a través de un podcast que se llama Verbum Internacional. Así que por ahí me pueden conseguir, aparte de todas las redes sociales, donde siempre me pueden conseguir a través de el handle Profe José Rivera. Excelente, tú estás metido hasta en TikTok, yo todavía no he llegado hasta allá. Exactamente, sí, allí una de mis últimas intervenciones fueron precisamente un TikTok, ¿verdad? Un video sobre el pacto Australia, Reino Unido, Estados Unidos en el Indo-Pacífico, y también un comentario de 3 minutos sobre lo que en aquel momento fueron las elecciones legislativas de El Salvador. Excelente, excelente. Mira, José, vamos a hablar, yo creo que el tema que es obligado a hablar, ¿verdad? Si queremos hablar de política internacional, hay que comenzar por ese asunto, y obviamente la guerra que ya va para casi 3 meses. La guerra desde el punto de vista ucraniano o el ejercicio militar especial, ¿verdad? Si es desde el punto de vista ruso. ¿Qué es lo último que ha pasado? Yo sé que invito a la gente, aprovecho, ¿verdad? Si quieren conocer sobre los detalles de la guerra, las razones de la guerra, los invito a escuchar al episodio número 37 del podcast, que ahí tuvimos la oportunidad de entrevistar a Francisco Pascual de la Parte. Él es un diplomático español, cónsul general de España en Múnich, y autor del libro El Imperio que Regresa, la Guerra de Ucrania 2014-2017. Ese está también en donde quiera que usted escuche podcast. Lo más reciente es básicamente que Rusia se ha dirigido su estrategia hacia el este de Ucrania para consolidar el área de Lugansk y el Donetsk. Y también hay una nueva área de interés, que es el área de Kherson, que aparentemente también quiere convertirse en una república popular para tal vez anexarse eventualmente a Rusia, como está ocurriendo en estas dos repúblicas anteriores, y como pasó en la región de Crimea.
que es donde comenzó todo el conflicto, la parte más caliente del conflicto en el 2014. Y también Occidente ha estado intensificando su ayuda militar a Ucrania en las pasadas semanas. Ya dejaron la parte de inicial, que era ayudar de manera defensiva. Ahora están dando armamento ofensivo a Ucrania, porque hay una teoría de que Ucrania puede ganar esto al final del día. No sé qué tú piensas sobre eso. Y recientemente pasó el Día de la Victoria en Rusia, el día tan esperado que se esperaba que en ese evento que se celebra anualmente, el Día de la Victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi, que se celebra el 9 de mayo, se esperaba que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara una gran ofensiva o una movilización mayor del ejército ruso. Eso no ocurrió. Obviamente después de eso vienen las especulaciones sobre el estado de salud de Vladimir Putin, la forma la forma en que estaba de su caminar, su apariencia física. ¿Qué ha pasado, José? Pues bien, como bien dijiste en esa introducción, las Fuerzas Armadas rusas, ¿verdad? El esfuerzo ruso, ¿verdad? Si lo podemos llamar así, se ha concentrado en las áreas donde ellos creen que tienen mucho más aplomo e influencia, que es el este de Ucrania, particularmente en las regiones de Donetsk y Luhansk, que parece ser que también ahí han encontrado muchísimas dificultades porque obviamente las fuerzas leales al Estado ucraniano y las fuerzas gubernamentales del gobierno de Ucrania sí han logrado detener la ofensiva, todavía retienen las partes urbanas, pero no han logrado avanzar mucho en esa región. Igualmente en la ciudad de Kherson, que en un momento dado se llegó a pensar que iba a ser parte de ese esfuerzo, aunque sí fue en un momento dado conquistada por las fuerzas rusas. Lo cierto del asunto es que la contraofensiva ucraniana ha logrado que estas fuerzas se replieguen un poco, no demasiado. Todavía los rusos siguen dominando Kherson, pero evidentemente están teniendo mucha dificultad para repeler esa contraofensiva, aumentando con ello todas las especulaciones alrededor de la efectividad de las Fuerzas Armadas rusas, que como sabemos no pudieron ni tomar Kiev, ni tomar Kharkiv, ni tomar Odessa, muy a pesar de toda la movida para obliterarlas a través de los bombardeos aéreos y los misiles lanzados desde las fuerzas navales rusas que están ubicadas en el Mar Negro. Y como bien dijiste, la parada en la declaración, ¿verdad? de la victoria, ¿verdad? La parada conmemorando la declaración de la victoria soviética sobre los nazis el 9 de mayo, no trajo mucho anuncio, muy a pesar de todas las especulaciones por parte de Occidente y de analistas de inteligencia, de que probablemente eso iba a marcar otra nueva etapa en la ofensiva rusa. Esto no fue así. Y el silencio, pues obviamente habla montones. No sabemos en efecto si es quizás una táctica para tratar de desarticular o de poner al borde de los nervios a todos los que Rusia considera sus enemigos, o simple y sencillamente es una ventana para tratar de ver si se puede entonces entablar una conversación en vías en el mediano y largo plazo hacia algún tipo de arreglo político y diplomático para acabar con esta guerra. Así que así las cosas, pues evidentemente Ucrania sí ha sido efectiva, o por lo menos sus Fuerzas Armadas, debo decir, en mantener una línea firme en contra de mayores avances rusos, hacer imposible la toma de tierra, la mayor toma de tierra. Y claro está la estrategia mediática de parte del presidente Zelensky y de todo su equipo
él, habiendo venido de los medios de comunicación, ha sido una muy efectiva en virar desde el principio la opinión pública a favor de Ucrania. Pero fíjate, ya son básicamente 3 meses de conflicto. Fue el 24 de febrero, si mal no recuerdo, que comenzó Así fue. como tal la parte más dura de este proceso. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que uno de sus objetivos era, en primer lugar, de denazificar a Ucrania. Ese objetivo yo no sé cómo lo va a lograr, ¿verdad? Porque al final del día tenemos ahí un presidente que es Zelensky, que es judío, inclusive el primer ministro. Se hablaba también en algún momento él dijo que Ucrania era básicamente un error histórico de Stalin, ¿verdad? La existencia misma del Estado ucraniano. Tuvo que abandonar su interés de llegar a Kiev para entonces concentrarse en el este. Zelensky todavía es presidente de Ucrania. Yo creo una de las cosas que yo me imagino que se planteaban en su momento es que Zelensky en 48 horas iba a estar tal vez en Polonia o en Berlín. ¿Qué pasó con la estrategia de Rusia que no ha podido, yo creo que a estas alturas, ¿verdad?, cumplir con los objetivos con los cuales llegó a invadir a Ucrania en este proceso? Bien, varias cosas. La primera es quizás el hecho de el estar en el poder tanto tiempo, en este caso casi un cuarto de siglo, 22 años para Vladimir Putin. Muchas veces estar en ese palacio de cristal, en esa torre de marfil, lo separa de ciertas realidades en términos de su cosmovisión y lo que él plantea que es la política exterior rusa, que básicamente lo que ha hecho es personalizarla. Y obviamente alimentar fantasías alrededor de un espacio vital ruso, que es lo que Putin visualiza. Habiendo quizás consolidado su poder dentro de Rusia, sobre todo habiendo eliminado o por lo menos neutralizado toda oposición efectiva, entonces la mirada se vierte hacia el exterior. Y parte de ello es la distorsión histórica narrativa de que Rusia es el ente absoluto que domina supremo sobre otras entidades que tienen, otras entidades y otros pueblos y otra gente que tienen un origen común, los ucranianos y los rusos blancos o los bielorrusos. Y entonces, pues, evidentemente eso está prominente, o figura prominente en los cálculos de Putin. Entonces, a nivel de su estrategia militar, y cuando digo su estrategia militar, no lo estoy diciendo a la ligera, es su estrategia. Putin, presidente, exagente de la KGB, judoka fluido en lengua alemana, que no es militar, o por lo menos no posee, ¿verdad?, ese aplomo estratégico que podrían tener los miembros del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. Dice, podemos aplastar Ucrania. Y él se lo cree. Él mismo se toma su propio culé y se cree su propia fantasía. Pero también está muy consciente de que algunos generales y otros elementos del Estado Mayor podrían objetar. Por lo tanto, encerrado en su torre de marfil, mantiene la idea de invadir a Ucrania una vez toma la decisión de mantenerla en un círculo bastante íntimo, y no es hasta que empieza la invasión que entonces, o a punto de empezar la invasión, que es que se informa a los miembros del Estado Mayor y a su alta oficialidad sobre el terreno, y claro está, se le informa a la soldadesca simple y sencillamente que esto es un ejercicio
militar que no tiene que ver absolutamente nada con Ucrania, pero obviamente los soldados no saben dónde están y cuando llegan o cuando ven la luz del día, amanecen en Ucrania. Y por último, otra clave importante del fracaso de esa estrategia, aparte, ¿verdad?, del hecho del aislamiento y la arrogancia de Putin, y el hecho de paralelizar o establecer paralelismo entre lo que él piensa en la política exterior rusa, es que por años el ejército o las Fuerzas Armadas rusas llevan o están sobrellevando un proceso en el que su efectividad ha sido menoscabada gracias a la cultura de corrupción existente dentro de las Fuerzas Armadas rusas, donde altos oficiales venden armamento, venden uniformes, venden equipo, y evidentemente hay dentro de esa alta esfera o esa alta oficialidad de las Fuerzas Armadas rusas una falta de profesionalismo flagrante, en donde muchos de los tenientes coroneles y generales están ahí simple y sencillamente porque saben con quién codearse, saben a quién encantar, especialmente a Vladimir Putin. Y eso es lo que vemos reflejado sobre lo que está ocurriendo en el campo de batalla, y el resultado catastrófico para las Fuerzas Armadas rusas, en donde decenas de miles de sus soldados han muerto, al igual que un puñado de sus generales. Eso es importante, eso que tú traes. Se está hablando de cerca de una cifra de 25,000 soldados de parte del ejército ruso. Y sobre el tema de la disciplina, una de las cosas que la gente plantea es que el ejército ruso lo que está haciendo es llevándose las lavadoras y las secadoras de Ucrania. Sí, el pillaje, robándose, ¿verdad?, enseres, prendas, teléfonos celulares. Es como una especie de piratería, ¿no? Se llevan todo artefacto de valor, lo que contribuye también a ese clima de corrupción existente entre las filas de las Fuerzas Armadas rusas, y lo vemos revelado en todo su esplendor, lo cual no quiere decir que no siga siendo peligroso. Las Fuerzas Armadas rusas todavía tienen la capacidad de destruir, de obliterar a Ucrania. Y evidentemente, en última instancia, y si no están los límites superpuestos en esa toma de decisiones, también posee armas nucleares. Claro, que yo creo que ese es el gran nivelador que tiene a su favor en Rusia en ese sentido. Hay gente que plantea de que Vladimir Putin está dispuesto a utilizar cierto tipo de armamento nuclear o por lo menos químico en esa región. ¿Tú crees que eso es posible? Nunca se puede descartar, Rafa. Yo pienso que él es capaz de cualquier cosa, sobre todo porque ha eliminado toda disidencia dentro de su círculo de poder, y aquellos que podrían objetarle tienen mucho miedo. Y podrían entonces no expresar, ¿verdad?, cuál podría ser el costo considerable del uso de armas químicas y el uso, sobre todo, del uso de armas nucleares, aunque dentro de los cálculos de Putin y de sus cercanos tiene que haber la consideración de que una vez tú activas un artefacto nuclear con el propósito que sea, vas a terminar simple y sencillamente derrotando el propósito, porque entonces la Tierra se convierte en inutilizable y termina, pues como dije hace un momento, obliterándolo todo, marcando así, en ese sentido, si es que no hay acciones de parte de Occidente, una victoria pírrica para Moscú. Claro, porque yo creo que al fin, yo no creo que vayan a utilizar, qué sé yo, un armamento táctico nuclear en su vecindad, ¿no? Después claro, de Chernóbil y lo que pasó y los problemas, ¿verdad? Que
el liqueo en los años 50, que lo estuvieron escondiendo por más de 20 años. O sea, el manejo, ¿verdad?, de todo el armamento nuclear, los problemas que ha tenido Rusia. Siempre se dice que hay organizaciones con acceso a ojivas nucleares gracias a que saquearon también durante la salida del régimen comunista, ¿verdad? Que es una caja de Pandora que una vez se abre no hay forma de regresar atrás. Absolutamente. Y digo, gracias a los esfuerzos internacionales y particularmente de los Estados Unidos, que tiene un interés primordial en que el arsenal nuclear ruso, ¿verdad? El que heredaron los rusos en el momento en que la Unión Soviética se disuelve, se mantenga en manos de los profesionales que pueden, ¿verdad?, manejar, mantener ese arsenal. Hay que decirlo porque nuevamente hay un interés primordial en que ese material nuclear no pase a las manos que no debe pasar, y que ciertamente, aunque constituye un disuasivo, lo cierto del asunto es que disponer de esas armas nucleares es mucho más difícil que crearlas. Y en ese sentido, los Estados Unidos, las otras potencias nucleares, y claro está la Agencia Internacional de Energía Atómica, sí mantiene un monitoreo constante sobre ese arsenal. Sobre todo porque, evidentemente, si eso no se hubiese hecho, probablemente todo ese material nuclear, misiles tácticos, estratégicos, hubiesen también sido parte del repertorio de bienes militares que también caerían en el mercado negro gracias a que un general o un coronel inescrupuloso simple y sencillamente lo vende al mejor postor. Así que por lo menos en ese sentido debemos estar un poco agradecidos. Obviamente lo ideal sería que no hubiesen armas nucleares, pero somos, dentro del análisis internacional, somos realistas y sabemos que eso no va a ocurrir. Pues entonces claro, la alternativa para tratar de evitar la hecatombe o el holocausto nuclear es un buen manejo y la colaboración entre esas entidades, esas naciones que pertenecen a ese club exclusivo de naciones nucleares, que es algo que yo he argumentado también sobre Corea del Norte, pero nada, eso lo podemos dejar para otro podcast. Claro que sí. Eso es sumamente interesante. ¿Cómo queda Estados Unidos con este conflicto? Bueno, en términos de aquellos que ven a Estados Unidos como una especie de portaestandarte de la democracia y la libertad y el libre comercio, pues queda mal parado. Y hay muchos portavoces que van a los medios de los Estados Unidos y se llenan la boca diciendo hay que hacer más por Ucrania, hay que hacer más por Ucrania. Claro, nadie tiene el mandato para ejercer el poder ejecutivo de simple y sencillamente firmar un documento para desplegar tropas. Y claro, el Congreso de los Estados Unidos es el único que tiene la facultad de declarar la guerra. Aquellos que claman por sangre o por un envolvimiento mayor de parte de los Estados Unidos, pues probablemente no han experimentado la guerra o no la han experimentado más allá de las pantallas del televisor. Y parece que, ¿verdad?, en aras de también mencionar la cuestión de la memoria corta, del fiascos, plural, del envolvimiento directo de los Estados Unidos en lugares como Afganistán, que sabemos que hace casi un año terminó su intervención después de 2 décadas de estar ahí, y evidentemente Irak, donde en 2011 salieron creando un enorme vacío de poder que terminó ocupando ISIS. Y también a nivel indirecto, la intervención a través de la OTAN en Libia, en un país que simple y sencillamente no ha podido salir de sus marasmos y que tiene 2 gobiernos paralelos y que se ha convertido en ese sentido en un país inviable, casi como Somalia. Eso de Libia es una tragedia.
Sí, lo es. lo que queda allí. Otro de los objetivos que había esbozado Putin para justificar la invasión era detener la expansión de la OTAN hacia el este. Suecia y Finlandia han comenzado ya el proceso de adherirse a la OTAN, dos países que históricamente habían sido neutrales. Sí. ¿Qué significa esto y qué repercusiones puede tener para el balance de poderes y seguridad en la región? Claro, qué bueno que mencionaste lo de los objetivos de Putin. Si pudiésemos si pudiese hacer una salida un momento antes de contestar esa pregunta sobre claro la sí. cuestión de la denazificación de Ucrania. Hay que tener en cuenta de que el proceso, el fenómeno del nazismo y de los neonazis en Europa es muy común. Sí, Ucrania tiene neonazis, Rusia tiene neonazis, varios países europeos tienen neonazis. En algunos casos, la extrema derecha que simpatiza... Más cerca, sí, en Estados Unidos hay grupos neonazis y eso no significa que Estados Unidos es un país neonazi o nazi. O sea, y entonces hay que, ¿verdad? Más allá del hecho de que quizás las opiniones de extrema derecha o de ultraderecha tienen mucha prominencia porque los medios le dan foro aquí y allá, tenemos que tomar en cuenta que salvo quizás algunas excepciones en donde han estado raspando el poder, como por ejemplo en Francia, o que han llegado al poder en el caso de Austria, lo cierto del asunto es que siguen siendo, por lo menos en términos generales, fuerzas marginales. De nuevo, sí, Ucrania tiene nazis, pero se usa como excusa como una justificación para la invasión. Y lo cierto del asunto es que quizás exceptuando la brigada Azov en el sureste de Ucrania, realmente no tienen mucho protagonismo dentro de la política ucraniana. No lo tuvieron antes, pero claro, los medios rusos exacerban y exageran su rol, pero de nuevo, los neonazis no son la única fuerza que están en Ucrania. De hecho, es muy marginal, aunque nuevamente los medios de comunicación le dan esa providencia porque le dan el foro y claro está, le dan el altavoz para que ellos puedan hablar, cosa que quizás no debimos no debieron haber hecho. Claro, y abundando un poco sobre eso, la tendencia nazi, si se quiere, no neonazi, si se quiere llamar en Ucrania, no tuvo el 2% en las últimas parlamentarias. Exacto. Y entonces el escuadrón Azov fue básicamente fue expurgado, fue denazificado en el proceso, en los últimos procesos del 17 y no quedan el 90% de los soldados que pertenecen ahora a la Guardia Nacional son gente nueva. O sea, el presidente Zelensky, yo creo que lo atendió con tiempo, yo creo que pensando que en eso como una posible justificación para una acción rusa y como quiera Vladimir Putin utiliza esa excusa para haber invadido. Exacto. Así que, de nuevo, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, hay que tomar con pinza esta cuestión del neonazismo. Me parece que dentro del imaginario de algunos rusos y obviamente del aparato propagandístico en Rusia, todavía eso permanece, hay que contrarrestarlo. Pero volviendo entonces al asunto de la expansión de la OTAN y la invasión y la agresión como una medida para evitarlo, pues evidentemente, por lo menos desde la perspectiva de acá y obviamente los actos de Putin, pues fracasó. Sobre todo, podríamos declararlo como fracasado si es que tanto Finlandia como Suecia terminan solicitando y entrando a la OTAN. Y de nuevo, lo único que puede hacer Rusia es amenazar. Y de nuevo, ¿qué consecuencias puede traer esto para los rusos que están dedicando una buena parte de su energía y sus dineros, los que le quedan,
en un esfuerzo que está, si no está a punto de colapsar, por lo menos está al borde del colapso en Ucrania. Así que, ¿verdad? Hay que tener eso pendiente, consciente. Yo creo que eso también figura prominente en los cálculos de los gobiernos, tanto finlandeses como suecos, y probablemente lo que Sanna Marin y se me olvidó el nombre de la primera ministra de Suecia, entienden que es un riesgo que vale la pena, que ciertamente la neutralidad ha cobrado, por lo menos en el caso de Finlandia y en el caso de Suecia, realmente es una neutralidad nominal. Las Fuerzas Armadas suecas, las Fuerzas Armadas finlandesas llevan ya años colaborando con tropas de la OTAN, haciendo ejercicios conjuntos e incluso compartiendo inteligencia entre ellos, o sea, para todos los efectos y propósitos. Y sabemos que las Fuerzas Armadas suecas, sobre todo, están muy bien apertrechadas, muchas veces ellos fabrican sus propios aviones, aunque ellos también compran armamento a Europa y a Estados Unidos. Yo los he visto en acción, son muy profesionales, son muy bien coordinados. Las disciplinas de las Fuerzas Armadas suecas, sobre todo, no puedo decir lo mismo de la finlandesa porque no lo he observado. Pero no tengo duda de que también haya una efectividad. Lo que sale de Bruselas, de la sede de la OTAN, lo que sale de las capitales europeas, es que tanto Finlandia como Suecia están preparados para entrar y figurar como Estados miembros de la Alianza Atlántica. Así que, para todos los efectos y propósitos, la estrategia de Putin fracasó. Quizá a la larga, ¿verdad? Cuando el problema en Ucrania empiece a solucionarse, quizá el único éxito que va a tener es por lo menos una garantía tentativa, preliminar, de que Ucrania no va en ese momento a hacerse país miembro de la OTAN, y quizás garantizar algún tipo de neutralidad for the time being. O sea, yo creo que eso está claro. Sí, en lo que el hacha va y viene. Así que ahí está. O sea, en su flanco sureste tal vez habrán tenido relativo éxito de decir, bueno, pues entonces, suroeste. La OTAN no va a venir aquí, pero ya entonces en el noroeste, ¿verdad? En su frontera con Finlandia, sí van a tener la OTAN muy presente en esa zona. Y yo creo que si eso ocurre finalmente, eso va a precipitar que Rusia vaya por Transnistria en Moldova. Yo creo que ese va a ser su forma de desquitarse para prender ese teatro de operaciones, ¿verdad? Sí, claro, o por lo menos como yo veo la cuestión de Transnistria, debido, ¿verdad?, a los retos geográficos que existen, probablemente lo que van a procurar es una crisis perenne dentro de la dinámica política en Moldavia. De sostener a estas personas de manera ideológica, tal vez transferirle algún tipo de fondos para que sigan desestabilizando el gobierno moldavo o moldavio. Es que el gentilicio no me queda claro en español, pero vamos el gobierno de Moldavia, vamos a ponerlo de esa manera. Yo para mí en Moldova. Sí, no por eso, porque pues, en inglés, claro que sí. Así que probablemente lo que va a tratar de hacer Rusia es una desestabilización y una crisis perenne en Transnistria, como una especie de juego, de premio de consolación, y probablemente estaremos entonces ante el hecho de que, ¿verdad?, si ese es el peor de los casos, si no,
el mejor de los casos es que si ellos logran en algún momento, por fatiga, por agotamiento, dominar y cerrar Ucrania, la zona litoral de Ucrania, entonces ahí hay un puente terrestre que podría entonces brindarle una mejor asistencia a los rusos que viven en Moldavia, y entonces ahí sí podríamos presenciar una desestabilización de enormes rasgos y de enormes consecuencias en esa región de Europa del sureste o del este de Europa. Y la caída de Odessa, que es otra ciudad rusoparlante que la actividad ha sido mínima, a pesar de que han habido ataques de cohetes en esa zona, que es una ciudad impresionante, obviamente por lo que hemos visto. Y eso facilitaría, sí, ¿verdad?, cualquier tipo de ocupación o anexión de Transnistria, ¿verdad?, y el corredor ese terrestre que se especula. Hay dos actores importantes en Europa, Francia y Alemania. ¿Cómo quedan con este conflicto? Alemania ha tenido 20 tropiezos, por llamarle de alguna forma, para atender ese conflicto, tener una posición clara, especialmente por su dependencia especialmente del gas natural de ruso. Exacto. En el caso de Alemania, sobre todo, no tanto Francia. A mí me parece que Francia más bien es un poco el diletantismo de Macron, de tratar de hacerse relevante en las relaciones internacionales, y cualquier cosa le remito, ¿verdad?, el hilo que puse en Twitter en la mañana de hoy sobre el diletantismo y la pretensión de Macron de engrandecerse como jefe de Estado, y que en efecto lo que ha hecho es convertir a Francia, terminar de convertir a Francia en lo que yo llamo un enano diplomático, ¿verdad? Diplomatic dwarf. ¿Verdad? Y esto sin pretender ofender a nadie, pero obviamente la irrelevancia permea por los poros de Macron. Pero podemos seguir ahorita con eso. Pero vamos primero con Alemania. Dos palabras: interdependencia compleja. Alemania, de un tiempo para acá, ha dependido más de recursos energéticos de Rusia, en virtud, obviamente, de su enorme economía, de su andamiaje industrial, de su posición prominente como economía exportadora, sobre todo de productos terminados, ¿verdad?, productos resultados de la ingeniería, especialmente la industria automotriz, y el disloque que supone la pretensión de desfasar fuentes de energía contaminantes como lo son combustibles fósiles, gas natural principalmente, y el hecho de que la implementación de energías renovables no se ha dado quizás de una manera ideal. Me explico. En un momento dado, la energía nuclear era importante en Alemania. En los sucesivos gobiernos socialdemócratas, sobre todo y particularmente después de el auge de Gerhard Schröder como Bundeskanzler, como canciller federal a partir de 1998, y en alianza con los verdes, implementaron un proceso en el que poco a poco iban desfasando la energía nuclear e ir sustituyéndola. Claro, la proporción de sacar de cantazo la energía nuclear de Alemania no vino con un gesto o una movida proporcional de implementar energías renovables, autorrenovables. No es posible, sobre todo el output de energía que la energía nuclear provee. Así que se crea un vacío, ¿verdad? Sacamos la energía nuclear muy pronto de la economía alemana,
y la implementación de las energías renovables es más lenta de lo que se anticipaba. Por lo tanto, ¿con qué sustituimos ese vacío o esa laguna? Pues con combustibles fósiles. Y de ahí entra entonces la relación estrecha que tiene Rusia con la República Federal de Alemania, porque saben, Olaf Scholz lo sabe, lo sabía Angela Merkel, lo sabía Gerhard Schröder, de que esa dependencia... Schröder lo sabe muy bien porque se sienta en las juntas de varias de las empresas. Exactamente, de las empresas petroleras rusas y de los consorcios ruso-alemanes para exportar gas natural a Alemania. Me recuerda a un gobernador en Puerto Rico. Ahí está. Entonces, Olaf Scholz, tal vez en sus convicciones y en espíritu, está con Ucrania, pero las realidades de su país y de la economía de su país lo tienen vinculado a Rusia. Y evidentemente nadie está preparado para este tipo, o muy pocos están preparados para este tipo de o sea, el problema que se pueda crear si es que en algún momento Alemania decide cortar, ¿verdad?, su suplido de petróleo con Rusia, tendría consecuencias muy costosas para la economía alemana y probablemente el prestigio del Estado alemán, ¿verdad?, del Bundesregierung, del gobierno federal, podría caer considerablemente, no solamente ante la opinión pública, sino ante también el patronato alemán. Dependen de Rusia para energizar su economía. Lamentablemente, las decisiones que se tomaron en el pasado de simple y sencillamente desfasar la energía nuclear influyó en un costo considerable. De nuevo, la implementación de las energías verdes no se dieron quizás con el paso que se pensaba que se iba a dar, y entonces la dependencia se recrudeció, se hizo más estrecha y más difícil de desligar la economía alemana de la economía rusa, por lo menos en el sector energético. Y tenemos entonces lo que tenemos. Y claro está, los principales productores de gas natural, Qatar, incluso los Estados Unidos, Argelia en el norte de África, incluso creo que Bolivia también produce gas natural. La combinación de estas naciones no va a sustituir nunca lo que le llega a Alemania desde los gasoductos que van hacia Europa. Y entonces, con ese desfase, pues no se puede hacer mucho. Y claro, Alemania vela al final por sus intereses primordiales, sus intereses nacionales. Y si no puedes estar, ahí, o sea, no puedes sustituirlo, pues entonces tienes un problema bastante serio. Claro. El motor económico de Europa es Alemania. Y se mueve con gas ruso. Exactamente. Y claro, de nuevo, y volviendo a la interdependencia compleja, si Alemania empieza un proceso de ralentización, los vínculos también, o sea, podría crear un efecto en cadena, de cadena en el resto de Europa. Y entonces, Francia. Yo creo que la relación de Francia con el resto de Occidente siempre ha sido única. Y digo única, ¿verdad? A falta quizás de un mejor término. Sobre todo porque, al igual que Gran Bretaña, que todavía se sostiene sobre un mito de excepcionalidad, del que hablé en el episodio 31 de tu podcast cuando hablamos del Brexit. Eso hace. O sea, todavía Francia y obviamente el Palacio del Elíseo, la residencia del presidente, y obviamente el establishment político y de política exterior de Francia todavía creen en esta cuestión de la excepcionalidad francesa.
de figurar único, distinto, al mismo tiempo compartiendo los valores de Occidente, pero con un criterio aparte y particular sobre algunos issues. Y eso, pues, no solamente lo ha convertido quizás en un socio poco confiable, sino que le ha permitido, en ese sentido, hacer el ridículo. Y no solamente eso, que esa particularidad y esa excepcionalidad simple y sencillamente les ha llevado a la inacción. Y exceptuando quizás el esfuerzo ya fracasado y ya en vías de terminarse, de tratar de combatir, de asistir a los gobiernos de Malí, de Burkina Faso, de Níger, para tratar de detener la insurgencia islamista en el Sahel, ¿verdad? Es toda esta región que está debajo del Sahara, ¿verdad? No del desierto del Sahara, del Sahara, porque Sahara en árabe significa desierto, y si digo el desierto del Sahara estaría diciendo el desierto del desierto, pero ya todo el mundo sabe. Es esa región que está justo debajo del Sahara, del desierto. Exceptuando eso, ¿verdad? Y su envolvimiento quizás, sobre todo en términos de sus unidades de fuerzas especiales en Afganistán, pues obviamente no ha sido muy efectivo. Francia poco a poco se torna irrelevante, ya no es un gigante diplomático, lo fue quizás en el siglo XIX. Pero ya siglo XIX y principios del XX, pero ya ese rol no le corresponde, no es un atributo que le corresponda y definitivamente le queda grande. Y entonces, pues, lo presenciamos a través de ¿qué? A través de la visita a Vladimir Putin, la exhortación de parte de él de decir, mira, hay otra manera de hacer las cosas. Y claro, Vladimir Putin lo recibió, ¿verdad? Ese es el protocolo, vamos a recibir un jefe de Estado, pero... Con la mesa de 20 pies de distancia. Exacto, sí, que eso también creó mucha especulación y controversia. Pero al final, probablemente Putin le dijo, mira, ¿qué tú tienes que ofrecerme? Tú vienes como portavoz de los Estados Unidos a decirme que van a descartar que Ucrania sea miembro de la OTAN. Bueno, no. Pues entonces no hay mucho que decir. Vienes como portavoz de Ucrania a decir que me va a entregar el Donbass. Exacto, pues entonces no tenemos mucho que decir o que decirnos. Y entonces, pues obviamente no compuso nada ahí, no creó ningún tipo de breakthrough, como lo diríamos. Y ciertamente quedó precisamente en la irrelevancia diplomática. La imagen que resume muy bien lo que tú estás planteando, vayan, busquen las fotos de la fotógrafa presidencial de Francia para la segunda semana de la invasión Rusia a Ucrania. Hay fotos de Macron en el Palacio de Élysée con su adena militar, todo barbudo, tratando de parecerse a Zelensky. Y yo, pero ¿qué le pasa a esta persona? O sea, sí. ¿Qué hace? Me parece que, y también lo digo, me parece que el puesto le queda grande. Yo obviamente no comparto la ideología de Macron. A mí me parece ¿Cuál ideología? Él se llama, exacto, ¿cuál ideología? O sea, él se pinta de centrista, ¿verdad? Ni izquierda ni derecha, pero ciertamente a mi juicio es un neoliberal de closet. Un neoliberal clásico, claro. Exacto. Y entonces, clásico y de closet. Exacto, también. Y entonces, me parece que trata en ese sentido de emular la gran estatura y los grandes gestos de presidentes que todavía permanecen en la memoria histórica y en la psique de los franceses. Me refiero obviamente a Charles de Gaulle, claro. y al socialista François Mitterrand,
que todavía, ¿verdad? Son objeto de leyenda, aunque estos dos fueron rivales políticos. Lo cierto es que los franceses todavía los recuerdan. Sus hechos y sus actos están consistentes en el récord histórico y ciertamente han sido trascendentales, no solamente como jefe de Estado, sino como figuras políticas. En Francia él trata de emular eso y obviamente le queda mal. Le queda muy mal. Creo que le falta, en ese sentido, sofisticación. Sí, yo le puedo atribuir a Macron astucia en el sentido de cunning, de olfatear el ambiente político y de constatar que los partidos tradicionales, tanto la centroderecha de los republicanos, les republicanos, y los nombres, las iteraciones que ha tenido anteriormente, y claro está el Partido Socialista Francés, cuyo fracaso a mí me deja... ¿Que dejó de existir? Sí, para todos los efectos y propósitos. Es increíble porque hace 10 años estaban en la presidencia. François Hollande. Exactamente. Y de pronto pasaron a la ignominia. Ni siquiera a la irrelevancia, a la ignominia. No son un partido efectivo. Incluso los comunistas, con todo y que están mermando, con todo y que están menoscabados, han sido mucho más relevantes, han tenido más que decir que los socialistas franceses. Y me da una pena enorme porque a mí me parecía que Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, hubiese podido quizás reproducir lo que hace en París en el resto de Francia, por lo menos en los grandes centros urbanos, potenciar la economía y quizás entonces brindar algún tipo de política redistributiva que pudiese brindar algún tipo de justicia o balance social en Francia. No fue así, lamentablemente. Quizás su mensaje no fue efectivo. También las peleas intestinas dentro del Partido Socialista lo que terminan haciendo es menoscabando su prestigio, y ahí está lamentablemente el resultado. Así que Macron olió todo eso, Macron lo percibió y ahí está. Y se convierte en el líder de facto de Europa con su reelección. Claro, pero entonces al final de la jornada de Europa y en su discurso reciente del Parlamento Europeo, él habla de una Europa política en donde todos los estados, miembros y no miembros de la Unión Europea, puedan compartir y tratar de crear y tratar de colaborar en áreas de inversión, de tecnología, cambio climático. Y entonces y de nuevo, ¿verdad? Cuando esto salga publicado, pues lo remito otra vez a mi hilo que hice en Twitter. Yo digo, ok, todo este clima de colaboración entre países europeos que son y no son miembros de la Unión Europea ya existe. La Unión Europea tiene tratados de colaboración y de asociación con Noruega, que no es miembro de la Unión Europea, con Suiza, que no es miembro de la Unión Europea, e incluso con países candidatos, ¿verdad? Los países de los Balcanes, exceptuando Croacia y Eslovenia, que no son miembros de la Unión Europea, tienen acuerdos de asociación con Turquía, ¿verdad? Y su intercambio económico. Y claro está, existe un cuerpo parlamentario donde se dialoga de derechos humanos, de democracia, que es el Consejo de Europa, que es un cuerpo parlamentario bastante antiguo, mucho más antiguo que la Unión Europea, que existe todavía y que constituye un foro precisamente para la promoción de la democracia y los derechos humanos. Macron está improvisando y es obvio que su atención estaba en la reelección y solamente ofrece alternativas o recicladas o irrelevantes, y me parece que es un tecnócrata cuyo rol le queda bastante grande, porque evidentemente para ser presidente de la República requiere no solamente un aplomo político y una sabiduría y un cunning, sino la sofisticación que obviamente el hombre no tiene, en virtud de que ni es Charles de Gaulle, ni es François Mitterrand,
ni es tampoco Valéry Giscard d'Estaing, el presidente que estuvo en la década del 70, y tampoco tiene es receptor del respeto, perdón, debo decir, de personas que en un momento dado también fueron prominentes en la política francesa, como el primer ministro socialista Lionel Jospin. Y claro está, incluso, ¿verdad?, aunque su figura terminó menoscabada por todos los actos de corrupción y la malversación de fondos, incluso como Jacques Chirac, que también los franceses lo recuerdan de mala manera, de buena manera, pero que, ¿verdad?, obviamente toda esta gente permanece en ese renglón. Caerá quizás en la condena y también en la ignominia, como lo fue en ese sentido Nicolás Sarkozy. Correcto. Yo creo que ese arreglo que tú planteas de este espacio europeo para los no miembros de la Unión Europea, además de que existe, yo creo que es un premio de consolación. Ahí es que van a poner a Ucrania como premio de consolación al final de este proceso. Me parece claro que eso es lo que viene. Ahí está. Sí. Ahí está, definitivamente. Sí, seguimos unos minutos más en Francia, si te parece. Acabamos de salir de las elecciones presidenciales, los resultados de la derecha de Marine Le Pen son números históricos. ¿Tú piensas que en la próxima elección finalmente será, ante el colapso del Partido Socialista, lo que quiera que sea que represente Macron? De hecho, es un partido que básicamente no existe, es una organización para que él pueda ser presidente. Exacto. ¿Tú crees que se va a dar? Sí, la République en Marche, la organización de Macron, es un traje hecho por sastre a la medida de Macron. Sí. Simple y sencillamente, sin ningún tipo de ideología, sin ningún tipo de conciencia histórica y política. Y es básicamente una manifestación de la irritación de algunos franceses, o por lo menos de las élites políticas francesas, con la política tradicional. Pero especialmente la élite más allá económica. O sea, ya obviamente tuvieron éxito en la reelección, por razones obvias. Una buena parte de Francia no quiere a la ultraderecha, pero parece que es algo que se perfila inevitable si no hay manera de detenerlo, pero ya vamos a entrar en eso. Entonces, yo creo que lo que se tiene que plantear Macron y la République en Marche, porque él no va a figurar para una segunda reelección, no puede. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Quién va a ser el heredero aparente? ¿Cuáles son las posturas de la République en Marche moving forward? ¿Verdad? Porque necesitamos saber si ¿qué es esto? ¿Un partido, una organización política o un instrumento para alimentar tu ego? Pero sí, la ultraderecha sigue avanzando. Sus resultados han sido históricos. Marine Le Pen también es efectiva en el discurso mediático. Ha tenido muy buenos asesores, ha logrado sobrevivir desafíos a su liderato luego de los fracasos electorales. La izquierda está en desarraigo. Los cinturones industriales de Francia han ido desapareciendo y con ello han ido desapareciendo los sindicatos y con ello el apoyo a los partidos históricos de izquierda, el socialista, pero también el comunista, han ido mermando considerablemente en una economía que se convierte cada vez más en una de servicio. En parte se debe a un fenómeno que ya es típico en toda la centroizquierda, si es que la podemos llamar así, en toda la centroizquierda europea, para mantenerse electoralmente prometedora y para mantenerse relevante a los tiempos, han decidido adoptar ciertas políticas, adoptar y implementar ciertas políticas que son típicas de partidos liberales o de derecha conservadora. Su ambigüedad en términos de la inmigración pues ha creado decepción, desengaño y desarraigo entre su militancia histórica, y a medida que van los cambios generacionales y empiezan a llegar a adultez,
generaciones más jóvenes que son indiferentes políticamente. Estamos hablando o sea, el mero hecho nada más de que los socialistas se plantean no formar parte, algunos socialistas quiero decir, no formar parte de una coalición de izquierda para poder quizás tener una representación legislativa decente en la Asamblea Nacional, es parte de su crisis. Es parte del problema. Sí, es parte de su crisis, es parte del problema, y eso es lo que los va a terminar condenando a la ignominia y a desaparecer. Ya veremos, de hecho, ahora en junio son las elecciones parlamentarias, así que las estaremos analizando en el próximo ciclo del podcast. Me gustaría ahora hablar, recientemente fueron las elecciones locales en Irlanda del Norte. El Sinn Féin, el partido histórico nacionalista, originalmente vinculado al ejército republicano irlandés, ganó por primera vez en una elección histórica, y especialmente por primera vez luego de los acuerdos del Viernes Santo del 98. Sí. ¿Qué implicaciones puede tener esto para Inglaterra, Irlanda y de hecho la misma Unión Europea, que todavía hay controversia con el Brexit? Va a depender de el gesto, interesantemente, del partido que llegó en segundo lugar, que es el Partido Demócrata Unionista, o el Partido Unionista Demócrata, ¿verdad? El DUP. Según la conformación del acuerdo de Viernes Santo de 1998, ¿verdad? Y estatutos posteriores, el arreglo es uno de gobierno compartido. Tiene que haber una coalición independiente. Exacto, tiene que haber una coalición en donde enemigos acérrimos se tienen que mirar la cara, y más allá del impulso que les lleva a arrancarse los cantos, tienen que gobernar Irlanda del Norte o tienen que gobernar el Ulster. Y entonces, claro, el partido que llega primero tiene el derecho de nombrar a lo que se llama en ese arreglo el First Minister, ¿verdad? No, podríamos llamarlo primer ministro, pero vamos a llamarlo el principal figura ejecutiva de Irlanda, ¿verdad? O el ministro primero. Y el partido que llega al segundo lugar tiene que nombrar entonces lo que llamaríamos el vicepremier o el viceprimer ministro. Y tiene que haber, o sea, tiene que estar nombrado porque obviamente es desde ahí, ¿verdad? De esa figura ejecutiva compartida, porque una está vinculada a la otra, ¿verdad? En ese arreglo, sí, como sucedió, el First Minister renuncia, el Deputy First Minister no lo puede sustituir, tiene que renunciar con él, bien obligado a renunciar con él, y obviamente la convocatoria a nuevas elecciones, o de no surgir eso, la provincia va a ser otra vez gobernada, como está haciéndolo ahora, desde Londres. Es un arreglo bien difícil, pero un arreglo muy necesario en virtud del sectarismo mortífero que todavía existía y que prevalece quizás en las actitudes, en las mentes, en las actitudes y las disposiciones de algunos en Irlanda del Norte. Mira, Rafa, ¿qué va a pasar? La respuesta corta es no sé. La respuesta larga es que va a depender del Democratic Unionist Party. Sinn Féin y la líder, ¿verdad? La que presumimos será la First Minister, la primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, ya hizo un gesto conciliador hacia el DUP, nuevamente, ¿verdad? Su enemigo histórico, es decir, mira, no hay razón y no hay razón para tener miedo. La invitación es al DUP a que nominen a un candidato para Deputy First Minister y que entonces puedan trabajar juntos para gobernar Irlanda. Que si bien es cierto que el objetivo primordial de Sinn Féin es la reunificación con el resto de la República de Irlanda, sí, pero en este momento lo que toca es gobernar, y toca gobernar la provincia en un momento en que ha estado en un estancamiento que no le ha permitido ni gobernar, que no le ha permitido ni formar gobierno, y que está siendo nuevamente gobernada desde Londres a través de la oficina del secretario para Irlanda del Norte, que es uno de los miembros del gabinete del primer ministro británico. De hecho, para que la gente entienda, para
que la gente entienda un poco de qué significa esto. Es como si el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, ganara la próxima elección, que con el Eh, estatus automáticamente no ocurre nada, pero hay que sí, gobernar el país mientras tanto. es un buen ejemplo. Imperfecto, pero es un buen Claro, ejemplo. Sí, sí, claro. sí, 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 no, ciertamente. Así que sí, exacto. En la provincia, ¿verdad?, de Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido de Gran Bretaña, hay un partido para todos los efectos y propósitos independentista, aunque yo creo que, ¿verdad?, en la situación particular de Irlanda del Norte, los dos partidos son anexionistas, ¿no? Correcto. Los unionistas quieren permanecer unidos al Reino Unido y los republicanos quieren anexar, perdón, Irlanda del Norte al resto de la República de Irlanda. Yo siempre lo veo de esa manera. Pero sí, obviamente, Claro, hay algunos que argumentan que Irlanda no va a estar completa ni va a ser completamente independiente hasta que las 6 provincias de Irlanda del Norte pasen a ser parte de la República. Eh, Evidentemente, el sabor amargo de la derrota está todavía, ¿verdad?, en el DUP, ¿verdad?, y sus líderes, pero también tienen la ficha de canje primordial. O sea, muy a pesar del gesto conciliador de Michelle O'Neill, muy a pesar de la invitación a gobernar, los unionistas irlandeses, particularmente del DUP, insisten en que ellos no van a nominar ningún candidato para Deputy First Minister hasta que Londres no aborde ni tome una decisión alrededor del protocolo de Irlanda del Norte luego del Brexit. ¿Qué es el protocolo de Irlanda del Norte? Pues básicamente es un arreglo especial para la provincia. ¿Por qué? Porque sus nexos, y aquí vuelvo otra vez con la cuestión de la independencia completa, sus nexos económicos son más estrechos con la República de Irlanda. ¿Por qué? Por la proximidad geográfica. claro. El resto del Reino Unido, es decir, Inglaterra, Escocia y Gales, comparten una isla, pero la provincia está en la isla de Irlanda. Y aunque está vinculada políticamente al Reino Unido, económicamente depende de la República, es decir, de la República de Irlanda. Y claro, cuando Gran Bretaña era miembro de la Unión Europea no había ningún problema, la frontera estaba abierta. De hecho, el hecho de que estos dos países, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y la República de Irlanda, los dos eran miembros de la Unión Europea, las fronteras suavizaba todo, e incluso yo pienso que esa frontera abierta, en virtud de que los dos países eran miembros de la Unión Europea, contribuyó al ambiente que luego entonces el Good Friday Agreement del 98, ¿verdad?, el acuerdo del Viernes Santo, se implementara con éxito. Claro. Entonces, claro, una vez termina el sectarismo, la atención de Irlanda del Norte y de los norirlandeses se da hacia la reconstrucción, la reconciliación, o por lo menos el trato cordial entre las facciones. Y claro está, la actividad productiva, la actividad económica, que provocó, entre otras cosas, que Irlanda del Norte fuera más dependientemente, económicamente hablando, fuera dependiente económicamente hablando de la República de Irlanda que del resto del Reino Unido. Y eso es algo que todos los norirlandeses ven, porque es parte de su cotidianidad. Lo ven los irlandeses comunes y corrientes que no tienen ningún tipo de afiliación política. Lo ven, obviamente, los miembros, ¿verdad?, de los partidos republicanos, es decir, Sinn Féin y el Social Democratic and Labour Party, que es, ¿verdad?, una centroizquierda también republicana. Lo ve el Ulster Unionist Party y, obviamente, el Democratic Unionist Party. Lo que pasa es que hay la mentalidad sectaria es tan fuerte en las filas del DUP que la palabra, o sea, que les cuesta admitir no solamente que los vínculos económicos son fuertes con la República de Irlanda, pero les cuesta incluso concebir, incluso en silencio, pensar o tan siquiera enunciar lo que yo pienso que es una realidad innegable y que vendrá eventualmente, que es ¿cuál? La reunificación. Tarde o temprano, eso hace. Tarde o temprano.
puede ser que les sepa mal, puede ser que les dé indigestión, puede ser que se autoflagelen, pero lo cierto del asunto es que eso va a ser así. Pero claro, y entonces el protocolo de Irlanda, ¿qué es lo que de Irlanda del Norte, perdón, qué es lo que hace? Es el estatus especial que se le da a Irlanda del Norte para mantenerla dentro del mercado común europeo. ¿Por qué? Claro. Porque la reimposición de una frontera dura, ¿verdad? Un hard border entre la República de Irlanda y la República, la República de Irlanda e Irlanda del Norte va a crear una desestabilización económica que algunos temen que pueda darle pie a un regreso a las violencias sectarias entre 1968 y 1998. No estoy seguro si eso va a pasar, pero ciertamente los problemas económicos, el desarraigo económico y la posible recesión y depresión económica que pueda crear eso, podría traer una serie de problemas y definitivamente ciertas violencias podrían regresar. No lo podemos descartar. Y el argumento de los unionistas, sobre todo los del DUP, con razón, es que ese protocolo lo que hace es separar el resto, Irlanda del Norte del resto del Reino Unido. Tienen toda la razón, pero hay unas realidades económicas sobre el terreno. De nuevo, Irlanda del Norte depende económicamente de la República de Irlanda. Los vínculos económicos son estrechos, nuevamente, interdependencia compleja. En los últimos 24 años, ¿verdad? En el último cuarto de siglo se han ido cultivando y ya no se pueden romper. Pero les cuesta a los unionistas admitir esto. Y probablemente el momento es propicio para hablar de reunificación y de quizás activar una de las partes del acuerdo, que es lo que se llama el border referendum, que es que si el contrato social cambia o los términos del contrato social cambian, pues entonces hay que replantearse esos términos y quizás entonces plantearse también la posibilidad de construir una nueva relación. Yo soy de los que, ¿verdad? Como fiel creyente, ¿verdad? En el contrato social, yo sí, y la adhesión que tiene la gente, yo soy fiel creyente en que las gentes tienen el derecho a periódicamente revisar los términos de su contrato social y cambiarlos, de así ser determinado a través de una voluntad colectiva o una voluntad general. Que no quiero sonar muy comunista, pero claro, sí, o muy rusoniano, ¿verdad? Exacto. Bueno, los amigos de ciencias políticas entenderán. Y obviamente es un argumento que yo he reproducido a través del tiempo, obviamente con Escocia, con Quebec, con Cataluña, con los kurdos definitivamente, y con otros pueblos que también aspiran. El paso del tiempo, ¿verdad? Y los cambios sociales, los cambios generacionales, los cambios de mentalidades, dicen, mira, este arreglo ya no es relevante, vamos a revisarlo. Vamos a mirar a Filipinas. Hubo elecciones recientemente. Buena noticia, salimos de Duarte. Sí, Duterte. Pero ahora tenemos a Marcos otra vez, a Bombo Ferdinand, sí. Bombo Marcos. Sí. ¿Cómo los pueblos caen en estas trampas? De hecho, hasta Manny Pacquiao perdió su escaño en el Senado. Claro. Bueno, yo creo que es una cuestión cultural. Me parece que hay pueblos, y en eso quizás podemos incluirnos nosotros, en donde la política y los gestos que se dan desde la política pueden ser
carnavalescos, o, ¿verdad?, en un país culturalmente tan conservador y católico como lo es Filipinas, los hechos del machismo o el recuerdo o la distorsión de la memoria histórica, pues influyen en la política. Evidentemente, existe dentro de una facción del electorado filipino una especie de nostalgia por Ferdinand Marcos, muy a pesar del hecho de que Ferdinand Marcos defalcó, ¿verdad? Ferdinand Marcos padre defalcó Filipinas, y que esa fortuna todavía está en manos de la familia Marcos. De la familia Marcos. De su madre, Imelda, y obviamente de él. Aparte de eso, toda su campaña ha estado centrada en ese tipo de nostalgia, en que, ¿verdad?, a Ferdinand Marcos se le hizo una gran injusticia al sacarlo en 1986, que murió en el exilio, y que simple y sencillamente esto no debió haber sucedido. Y ahora estamos aquí, o bueno, Bombón Marcos está aquí para corregir el récord histórico y continuar. Y sí, salimos de Duterte, pero no salimos de su hija, que ahora es la vicepresidenta de Filipinas. Así que, no sé, me parece que es parte de esos fenómenos donde la política tradicional empieza a ser sustituida por el personalismo o el culto a la personalidad, que de nuevo no es un fenómeno que se limita a Filipinas, sucede en Europa, sucede en Latinoamérica, sucede en África y en otras partes del mundo. Evidentemente personas como Leni Robredo, que fue la vicepresidenta hasta entonces, economista, abogada, activista de los derechos humanos, pues es condenada en ese sentido a la marginalidad, donde presumo yo no se va a quedar callada, porque obviamente ella está acostumbrada a reclamar por los derechos humanos de los filipinos. Aparte de que, evidentemente, y muy a pesar de todo el costo que ha tenido, la estrategia anticrimen de Duterte parece que es favorable goza de todavía de mucha favorabilidad, por lo menos hacia los filipinos, de mucha popularidad entre los filipinos, y eso también probablemente terminó influyendo, en el resultado en Filipinas que hoy todos conocemos. Hay una tendencia que la refleja un estudio titulado The Variety of Democracy de la Universidad de Gutenberg en Suecia. Plantea que desde el 2011 al 2021 pasamos del 49% de la población al 70% de la población que vive bajo regímenes autoritarios de todo tipo, o de alguna forma de régimen autoritario. Parte de los temas que hemos estado dialogando desde lo que pasa en Rusia, que tú mencionabas ahorita, a esos ciudadanos de la ruralía, que son personas mayores. Eso pasa lo mismo en Francia, pasa lo mismo en Puerto Rico, ya se está comenzando a ver ciertas tendencias, pasa en Estados Unidos, pasa en El Salvador. Un deterioro de las instituciones y del hartazgo de los partidos políticos tradicionales que no han logrado mover la balanza en favor de la gente, o adaptar, ¿no?, sus políticas a las nuevas realidades que se viven alrededor del planeta. ¿No? Me gustaría que reflexionáramos sobre eso. Sí.
Me parece que el fenómeno está bien atado a las profundas De hecho, desigualdades que el fenómeno... discúlpame, el informe lo vamos a estar compartiendo en nuestro canal de Telegram para que la gente lo pueda observar. Tienes Telegram. Me dices cuál es el Sí, vínculo para seguirlo. el canal de Telegram va a estar en las notas de este episodio. Ahí compartimos Magnífico. información del podcast y de los invitados y compartimos documentos que hacemos referencia aquí. Claro. Me parece que... Así que te voy a incluir. Claro que sí, claro que sí. Mira, me parece que el fenómeno lamentable por demás viene vinculado con otras cosas o con otros procesos. Las profundas desigualdades que ha creado el fenómeno de la globalización en términos de liberalizar el comercio y las economías, pero entonces a cuenta de llevar la manufactura a lugares donde la mano de obra es barata o de permitir la movilidad del capital financiero y que este capital financiero asuma riesgos que pueden ser inaceptables y que pueden terminar dañando la economía en virtud de toda su interconexión, gracias a la desregulación que se ha dado en Europa, en Estados Unidos y en otros países. Y claro, el fenómeno del cambio climático, el fenómeno de la pobreza extrema en algunos lugares, la debilidad de la autoridad suprema del Estado, sobre todo a partir de la década del 70. Y todo eso, aunque se presume desde algunos espectros políticos que eso ha sido muy bueno, lo cierto es que ha provocado disloques de fase entre el poder público y los públicos que atienden. Aparte de eso, el hecho del fenómeno de la corrupción, que no es exclusivo de los países, ¿verdad? En vías de desarrollo, lo que más llamamos el tercer mundo, claro. Ha mermado la confianza no solamente en los políticos, sino también en las instituciones, y ha mermado también la confianza en los marcos jurídicos legales, en la letra de la ley y, claro está, en el Estado de Derecho. Y es un fenómeno que ahora lo observamos con temor, con pavor en el sentido de dread, en los Estados Unidos, en donde a instancias de una ultraderecha muy vocal, muy prominente, se instó a ciudadanos a cometer actos sedicioso ante la institucionalidad estadounidense. Me parece que hay un menoscabo. Hace 25 años, hace 30 años, probablemente no se hubiese planteado eso o no hubiese ocurrido, pero ocurrió ahora. Me parece que hay un deterioro sistemático en los países democráticos que provocan eso, ¿no? La merma de confianza en las instituciones, o que es provocado por las desigualdades económicas o por las desconexiones de las clases políticas y económicas con el resto de la población, ¿no? O sea, ¿en qué otro país se venera, se vanagloria y se adoran a los billonarios, ¿verdad? Como lo es los Estados Unidos, un país que tiene serios disloques en términos de desigualdades, ¿no? Y ahí está. Más allá de los intentos subversivos por dislocar el Estado democrático, la democracia liberal, si la podemos llamar así, es el hecho de que los grupos que intentan subvertir el Estado tienen un buen manejo de los medios de comunicación, tienen un buen manejo de los medios sociales y, claro está, o de las redes sociales, y utilizan el sistema democrático con todas sus deficiencias y juegan en el sentido de game the system, y de pronto acceden al poder. Y eso también merma
la confianza y crea un escepticismo generalizado entre la gente, entre la ciudadanía, entre el electorado. Y ya no nos indigna, por ejemplo, un acto excesivo del Estado, un acto arbitrario del Estado, como lo es, por ejemplo, el Estado de Israel expropiando palestinos que históricamente han vivido en el margen occidental, como tampoco nos indigna el hecho del asalto al Capitolio, como tampoco nos indigna la manera en cómo Nayib Bukele subvierte la democracia en El Salvador, como tampoco nos indigna, más allá de la oficialidad, el hecho irónico y contradictorio de una persona como Daniel Ortega, que desde sus convicciones revolucionarias al frente del FSLN sacó un dictador para luego, décadas después, convertirse en uno. En todo lo que criticaba. Para convertirse en todo lo que criticaba, y quizás hasta peor. Y obviamente no nos indigna cómo un gobierno como democráticamente electo en Egipto es desplazado por los militares que anteriormente fueron desplazados porque las poblaciones se desesperan ante la expectativa de recibir cambios de manera inmediata. Y nadie objetó eso. Y volvemos, y obviamente producto, ¿verdad? Hubo otros resultados de la primavera árabe que terminaron siendo catastróficos. Exacto, que es la gran promesa de lo que era, ¿no? Sí, como Siria y Yemen, y hay otros que terminaron más o menos bien, como la incipiente democracia inestable y precaria como está en Túnez, pero en Egipto, si bien es cierto que hubo un gobierno, ¿verdad?, de la hermandad musulmana que decidió jugar el juego electoral democrático, de momento por la desesperación de algunos ciudadanos y la inestabilidad que vino, simple y sencillamente se quedaron impávidos y silenciosos ante la movida de los militares de retomar el poder que tuvieron por cerca de 4 décadas y que simple y sencillamente nadie lo objetó y que muchos comentaristas dijeron, no, esto es el retorno a la libertad. Y eso me llevó a una conclusión ya para ese tiempo también, hace casi 10 años, obviamente alrededor de la observación a desarrollar esta hipótesis que eventualmente en algún momento alguien la tomará y tratará de verificarla empíricamente, y es la siguiente. La democracia es relativa, contingente, precaria, existe en constante estado de fluidez. Vuelvo y repito, y la hipótesis adagio yo le llamo. La democracia es relativa, coma, contingente, coma, precaria, punto y coma. Existe en constante estado de fluidez. Y esa hipótesis yo la desarrollé en un outlet mall en un pueblo del noreste de Puerto Rico, no voy a mencionar, ¿verdad? Aunque ya lo dije, ¿verdad? Es el outlet de Canóvana, mientras estaba precisamente con el compañero amigo, ¿verdad? El doctor Héctor Martínez, director ahora interino del Departamento de Ciencias Políticas. Nosotros somos shopping buddies, ¿no? Y siempre vamos de compra, aparte de que somos foodies los dos, y obviamente el golpe de estado en Egipto había sucedido, y mientras estaba degustando el café y un pretzel con enormes cantidades de azúcar, ahí mismo se lo dije, sentado en un banco de ese outlet mall. Y le dije, vino la inspiración. Vino la inspiración, debe ser el sugar rush. Y le dije, oye Héctor, ¿qué te parece esto? Y ahí mismo, tácate, la democracia es relativa, contingente, precaria, existe en constante estado de fluidez. Y desde entonces ese ha sido como que el criterio sobre el cual yo observo cómo se desempeñan las democracias, o en algunos casos más lamentables, el menoscabo de las mismas. Claro, porque la democracia, pensamos aquí en la democracia de Jefferson, ¿no? Ese modelo de democracia americana que es el que supuestamente los Estados Unidos
intentan exportar, yo no sé con qué ejemplo menos exitosos que el otro, ¿no? Y entonces, como lo vimos en Afganistán, como se vio en Irak, podemos escoger cualquier sitio. Y entonces también esa crisis está entonces relacionada a la propia crisis que vive de democracia y gobernabilidad que vive los Estados Unidos. Sí, exactamente. Sí, porque de nuevo, ¿verdad? No es suficiente con la condición de democracia plural, no es suficiente el, el gobierno de personas, también tiene que haber la administración de las cosas. Claro. Y ciertamente, o sea, no es suficiente nada más aspirar a una pluralidad entre los diversos, entre los distintos. Hay que administrar la cosa pública. Por eso el elemento de gobernabilidad es tan importante, pero también de que todos se envuelvan en los asuntos públicos, ¿verdad? Porque no, el Estado no está presente en todo, no debería estar presente en todo, ¿verdad? Es esta simbiosis entre lo que es el sector público o las organizaciones del sector público con las organizaciones del sector privado, con las organizaciones sin fines de lucro y la ciudadanía. Y lo que entonces, lo que permite entonces que un país sea viable, y es lo que nosotros llamamos gobernanza también. Y más importante aún, que todos se beneficien de lo que se produce. En efecto, así es. Y entonces, pues claro, para eso, y por eso es que digo, ¿verdad? La cuestión del contingente y precaria, ¿verdad? Va a depender de ciertas condiciones que se den sobre el terreno. La democracia no florece si no hay una ciudadanía informada, si no hay una prensa libre, pero tampoco hay un Estado de Derecho que lo garantice y claro está las instituciones que puedan sostenerla. Y entonces esas cosas toman tiempo. Le tomó tiempo a los Estados Unidos, le tomó tiempo a las democracias latinoamericanas y sobre todo aceptar que una facción no va a estar todo el tiempo en el poder y que tiene que aceptar que el consentimiento de los gobernados se le quitó y que tiene que darle paso a aquellos a los que se le otorgó el consentimiento y que procuren entonces la transición. Es lo que llamamos entonces la transición pacífica del poder. Entonces, mencionaste el caso de Afganistán. Sí, la aspiración estaba ahí, pero o sea, en la medida en que nosotros, o ellos, debo decir, los administradores de Afganistán, y me refiero obviamente al esfuerzo de la OTAN, no procuró construir las instituciones y combatir el fenómeno de la corrupción, del sectarismo, y se hizo de la vista larga a eso, pues obviamente lo único que sostenía esa entidad que llamamos Afganistán hasta que los talibanes lo ocuparon fueron the might, ¿no? La fuerza militar estadounidense y por extensión de sus aliados en la OTAN. Una vez se fueron, el Estado colapsó. ¿Cómo se fue el último presidente de Afganistán? Tuvo que dejar bultos de dinero porque no le cabían en el helicóptero que se montó para salir. Exactamente, y ahí está, y ese es el detalle. Me parece que es vergonzoso. Creo que por ahí tengo un blog post que estoy trabajando, que llevo tiempo trabajándolo precisamente porque Afganistán realmente lo que da es vergüenza y ciertamente es el marco de referencia que debemos tener hacia el compromiso de los Estados Unidos con la construcción de un mundo mucho más diverso, mucho más democrático, ¿verdad? Ahí se cayó todo el misticismo, toda la mística alrededor sí, la careta. Sí. Es un fracaso y ellos preferirían que eso saliera de los ciclos noticiosos, pero yo por lo menos lo voy a seguir recordando hasta la irritación. Y otra cosa, para terminar esta reflexión, que esa crisis de la democracia liberal
y el ascenso del autoritarismo siempre viene acompañado de nacionalismo, de sexismo, de obviamente conductas machistas, de conductas en contra de todo lo que es dominante, ¿verdad? De la cultura que domina. Y eso lo mismo se ve en Rusia con la visión de Vladimir Putin del mundo. Una de las razones que dijo que había que sacar a Zelensky era porque era un régimen, además de nazi, eran drogadictos y eran todos homosexuales y yo no sé de qué más. Sí. Pero entonces, por el otro lado, tú tienes a Donald Trump y compañía que te cantan el mismo son. O sea, Claro. yo creo que por ahí está el reto de los que quieren construir un proyecto diferente, ¿no? Democrático, pero tiene que ser inclusivo en todo sentido. Sí, absolutamente. Y vemos esos ecos ya reproducidos en los medios de ultraderecha estadounidenses, de cómo, por ejemplo, se cantan las glorias de Vladimir Putin porque es un nacionalista cristiano, y que el sostener a Ucrania es sostener ideología, ellos lo llaman woke ideologies, ¿verdad? Sí, y locura. yo digo, Dios, no se trata de eso, pero es la distorsión. Y claro, gracias al media savvy de la ultraderecha estadounidense y el hecho de que los liberales permiten que estas otras facciones, ¿verdad? La ultraderecha defina los términos del debate, es lo que les ha hecho simple y sencillamente retroceder y cederles el campo a ellos hasta que el único discurso que todo el mundo recuerda, tanto sus simpatizantes como enemigos, es el que ellos reproducen. Y la más que me preocupa es la ultraderecha local, que por ahí viene también. Así es. Así es. Bueno, profesor, ¿qué estás viendo en Netflix? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué nos recomienda últimamente para cambiar un poco de tema? Claro. Tan deprimente a veces. Pues mira, pues obviamente estoy muy adepto a algunas series nuevas que han llegado recientemente. Ahora mismo estoy viendo Halo, la serie Halo basada en el juego de Paramount Plus. Es una serie muy estimulante en términos visuales. ¿Paramount Plus ya está disponible acá? No, Okay. no debo decirlo, pero lo estoy viendo a través de un VPN. Y entonces VPN, ahí, okay. Sí, y obviamente es una serie buenísima. Entonces en Disney Plus, definitivamente Moon Knight tiene sí, Moon Knight sí, está buena. No entendí la mitad de la serie, pero creo que está buena. Claro que sí. Entonces, me parece que, o sea, la selección de Oscar Isaac y la muchacha, que creo que es una actriz egipcia, sí. Ha sido espectacular. La química entre ellos dos, por lo menos yo la percibo así, muy buena, muy espectacular. Y me parece que ha sido lo que ha hecho Marvel Studios desde las series, es darle quizás profundidad y contexto a todo lo que está ocurriendo en todo el mundo cinemático, ¿verdad? Que ahora está trascendiendo la gran épica de los Avengers, obviamente con Wanda, y todo está interconectado. Entonces, o sea, su primer intento, que fue WandaVision, me parece que no solamente mucha gente no lo entendió, pero a mí me pareció espectacular ver el desarraigo. Sí, el desarraigo de Wanda Maximoff ante la pérdida, ¿verdad?, del amor de su vida, que es Vision. Y cómo eso le lleva a crear un mundo de fantasía que terminó creando problemas paralelos, que terminaron, claro. Que terminaron concluyéndose en la película de Doctor Strange, Multiverse of Madness. Esa la quiero ver. Sí, y no voy a decir más nada porque, ¿verdad?, no quiero crear spoilers.
Pero la película fue espectacular. Y obviamente, ¿verdad? En esa gran tradición que es WandaVision, Hawkeye, Falcon and the Winter Soldier, tenemos entonces esta serie de Moon Knight que, de nuevo, ha sido en ese sentido espectacular y esperando con mucho entusiasmo a finales de este mes el estreno de los primeros 2 capítulos de la serie limitada de Obi-Wan Kenobi. En Hulu estoy viendo varias series de ABC. A mí me gustan mucho los dramas, lo que se llama en inglés los procedural dramas, siempre me han gustado, ¿verdad? Yo siempre los veía con mi papá, que en paz descanse, los dramas policíacos. Y en este caso estoy viendo The Rookie con Nathan Fillion. Si no saben quién es Nathan Fillion, es el que hizo la serie Serenity y la serie Caso. Pues ahora él está en el personaje de John Nolan, un policía que entró a sus 39, 40 años a la Academia de Policía de Los Ángeles luego de haber sido contratista toda su vida. Y ha sido una serie que ha adquirido una fanaticada precisamente porque balancea entre el drama intenso y quizás, ¿verdad?, el light-hearted comedy. Y me ha gustado mucho. Y claro, está en Amazon Prime la serie Reacher. No la he visto, está buena esa. Sí, está muy buena. Me parece que cogieron a la persona indicada para ello. Se me olvidó el nombre del actor, pero lo hemos visto en otras cosas. Y obviamente, me parece que, ¿verdad?, al igual que en Netflix, los streaming services no solamente le han creado una competencia enorme al broadcasting y a los networks, sino que ha creado un taller para darle rienda suelta a toda la creatividad. En cuanto a libros, estoy leyendo o releyendo más bien una historia del periodista ya fallecido hace tiempo, Stanley Karnow, Karnow, Vietnam, A History, porque obviamente siempre la mística de Vietnam ha estado conmigo, ¿verdad? Cuando yo nací, ya los Estados Unidos se estaba yendo de Vietnam. De hecho, cuando yo cumplí 1 año es que ellos se retiraron eventualmente y luego entonces 2 años después, en el 75, cuando yo tenía 3 años, es que entonces vino, ¿verdad?, la reunificación de Vietnam o la comunización, como le llaman desde otra perspectiva ideológica. Y obviamente la relectura de estos libros que los leí en un momento dado, ¿verdad?, en mi formación como estudiante de bachillerato y luego estudiante graduado, quizás después de haber vivido esta relectura me revela otras cosas o cosas que yo no le había prestado atención, ¿verdad?, de cómo, ¿verdad?, el papel de los chinos en las negociaciones para otorgarle la independencia a Vietnam y el fiasco de los americanos, sobre todo con la pretensión de trastear lugares que a la sazón no entienden y que a veces los expertos entienden, pero los políticos no quieren escucharlo. Y de cómo estas cosas no son nuevas, que ya habían referencia y que simple y sencillamente el establishment estadounidense las sigue repitiendo para maleficio de ellos. Hay frases en el libro que ya, ¿verdad?, con la retrospectiva de Afganistán, tú dices, mano, no aprende. Oye, y Afganistán, que eso te iba a decir, que esa salida de Estados Unidos de Vietnam fue idéntica a lo que pasó en Afganistán. Claro que sí, por más que trataron de negarlo, fue inevitable. O sea, los helicópteros en el tope de la embajada para evacuar civiles y personal de la misión diplomática. Por eso quise leer Stanley Karnow. Me parece que es una referencia muy importante. O sea, ese es el libro que ahora mismo tengo ahí al lado de mi mesita de noche. De la mesa de noche. Muy bien. En la cama. Bueno, profesor, ¿algo más que quieras añadir? No,
Ha sido una conversación excelente. Te agradezco enormemente, Rafa, que me hayas invitado. Espero que el hecho de que esto se haya pasado de las horas no quiera decir que no me invites para una próxima ocasión. Será un placer. Estas plataformas me permiten abundar muchísimo más en temas muy complejos, complejidades que a veces no puedo transmitir, porque, y de nuevo, ¿verdad? Y lo digo con todo el respeto y con todo el agradecimiento, no puedo hacer ni en televisión, ni en radio y en las 700 palabras que el periódico me permite. Eso así, ¿no? Y como dije al principio, siempre que existe este podcast, siempre vas a tener un episodio de La Ventana al Mundo con el profesor José Rivera González. Bueno, profesor José Rivera González, gracias por estar en La Ventana. Gracias a ustedes. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.